estamos preparados para el toque final de la trompeta. Yo quise buscar ese título porque lo que vamos a hablar tiene una continuación de este título, porque lo busqué en 1 Corintios 15:52. Voy a buscar lo mío. 15:52, ya está puesto. Hermanos, es algo grande, porque tenemos que estar preparados. Y tenemos que estar preparados toda la vida. Porque cuando creo, yo le decía a mi hermano, cuando creo que ya estoy por un lado, por el otro, y es decir, que eso es constante hasta que venga Jesucristo. Tenemos que estar preparándonos. Es un combate, es una lucha que tenemos que tener con uno mismo, porque no le podemos echar la culpa al enemigo, porque si le dejamos una brecha chiquitica, ahí se cuela y ahí hace maravillas. Por eso es que tenemos que estar preparándonos y preparándonos para ese final, porque ahí dice, hermano, que los muertos se levantarán y lo corruptible se hará incorruptible, y los que estemos vivos vamos a tener una transformación, hermanos. Ahí es lo que se habla tanto, pero no lo acabamos de cocinar. Y ese, hermanos, ese es el tiempo, el momento del arrebatamiento. Ahí tenemos que estar preparados. Si no, nos quedamos. Cierra la puerta, que ya yo lo dije la otra vez y el pastor lo ha dicho, y es así, es real. Las puertas a lo eterno están abiertas, pero en cualquier momento cierran. Y es donde tenemos que tener cuidado. Cualquiera se queda. No importa que desde niño hasta viejo esté uno en un banco, pero en un abrir y cerrar de ojos, perdiste de obtener ese trofeo, esa corona, que es el más grande que hay en la tierra. Por eso es que yo quise traer como título eso. Ese título es muy bueno, porque tenemos que estar constantemente estudiando, escudriñando, para saber las cosas, porque si no, fallamos. Y también quise tomar esta referencia de 1 Corintios 15:52, porque vamos a hablar de Pablo. Y Pablo está el libro de Corintios es de Pablo. Dios se lo dio, claro, pero él es el segundo autor. El primero es Dios. Y después vamos a lo que yo quiero analizar, que no es nada nuevo, ni para ustedes, ni para mí. Y si vamos a ver, quizás lo que voy a hacer es recapitular lo que el pastor habla y vuelve a hablar, y no es matraca de él, es palabra de Dios, que hay que insistir y hablar, porque todos sabemos lo que vamos a hablar, lo que es propiamente la palabra. La sabemos, porque sabemos lo bueno y lo malo, pero no lo hacemos, como decía Pablo. Por lo tanto, hay que insistir, de verdad que sí. Entonces, vamos a orar. Padre Dios, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por este tiempo maravilloso, por esta primera parte bella, Señor, donde nos preparaste, Señor, por esa letra tan bella, Señor, magnífica, oh Dios, y que ahora vamos a continuar, Padre Celestial. Gracias, Señor. Úsame, Señor. Úsame como canal de bendición para mis hermanos y para mí. Yo lo hablo,
pero porque tú me lo pones en mis labios, Señor. Eres tú, Señor. Toda la gloria, la honra es para ti, Padre mío, y para tu Hijo Jesucristo, que está a tu diestra, Señor, intercediendo por nosotros, apoyándonos en cada oración que hacemos, Señor, donde quiera que estemos. Tú estás ahí, tu Hijo Jesucristo, atento y al tanto de nosotros, Padre, para apoyarnos, Dios. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, ya les dije al inicio que bueno, que hoy quiero hablar de Pablo, pero es de una de las cartas de Pablo. Pablo hacía cartas a iglesias, pero también cartas en lo personal, ¿no es verdad? Y en este caso quiero ver o vamos a compartir sobre la carta que el apóstol Pablo le envía a su amigo y colaborador fiel, Tito. Y vamos a ver algunos versículos. Yo quise extraer, porque es que yo lo veo tan maravilloso, tan rico, el libro de Tito por la carta de Pablo, cómo él aconseja, él hace reflexionar en aquellos tiempos a su amigo, pero también a nosotros, porque está súper vigente como todo este tesoro, está vigente, y Dios lo hizo para Tito, para el comportamiento, el testimonio, cómo tenía que manifestarse, cómo tenía que tratar tanto a cristianos como a los que tampoco eran cristianos, porque era una parte muy importante donde vemos que Pablo le dio a Tito 2 misiones muy importantes. Quiero recordarles que Tito era griego, no era judío y sí era gentil, ¿no es verdad? Y que él va a los caminos de Dios, él llega a entregarse a nuestro Padre Celestial y llega a los caminos por la predicación de Pablo. Y toque fue el que recibió en su corazón, que llegó a ser un líder de la iglesia. Y yo les decía que les dio 2 misiones súper importantes a Tito. La primera fue allá en Corinto, llevar allí a organizar la iglesia de Corinto, y que está reflejado en el libro de Corintios. Por eso fue que yo quise poner esa referencia en el título, pero que además ya la segunda misión, y para mí más fuerte, para mí más dura que la primera, fue cuando Pablo hace esta carta, que es ahí en este lugar, en la isla de Creta, un lugar donde era un desastre. Esa isla era una isla de efervescencia en lo que es en el comercio. Me imagino cuánta afluencia habría ahí de personas. Pero, hay un pero muy importante. Pero que esta isla tenía una cosa muy marcada, que eran mentirosos, ladrones y eran alborotadores. Ellos eran de esa manera, se comportaban. Y entonces yo me imagino que por eso es que Pablo, un poco que se preocupa, Tito joven, y que necesitaba un consejo y decirle, como yo les dije anteriormente, cómo tenía que actuar
Porque sí es real que como en estos tiempos, que si el cristiano falla para alguien que no tiene a Dios en su corazón, ¿qué es lo primero que dice? ¿Y eso qué es cristiano? Por eso es que hay que tener cuidado. Es más, yo soy del criterio que a veces es mejor dar más en testimonio que en palabras. Porque a veces, yo en mi trabajo había un compañero que llegó nuevo y yo decía, él tiene que ser cristiano por la forma que se comportaba ese muchacho. Vaya, yo desatiendo, y yo se lo decía, no, yo no había hablado con él, pero para mí, que es cristiano. Y entonces, bueno, cuando empecé a relacionarme con él, me decía, no lo soy. Pero sí él había oído y era de una familia católica. Entonces, por eso fue que él me dijo que él no era cristiano. Pero bueno, gracias a Dios que conversamos, yo le daba muchos trataditos y él tiene a Dios en su corazón. De verdad que sí. Gracias a nuestro Padre. Entonces, hermanos, los cretenses, un poco que yo les hablo de este lugar, porque siempre me gusta ponerlo en el contexto donde se desarrolla lo que yo voy a hablar, ¿no? Para que tengan un poco más de ideas, ¿no? Y entonces los cretenses practicaban una religión que le decían la religión animista. Ellos decían, porque le rendían culto a la vegetación. Y ellos eran del criterio, ellos decían que los animales, que las plantas, que los fenómenos naturales tenían alma o espíritu. Ellos decían esto en esa religión. Bueno, como les decía, quise darle un poco en el contexto. Me disculpan si quizás, pero bueno, es que me gusta de esa manera. Pero ya, vamos a la carta. Buscando en Tito, claro que tiene que ser Tito porque vamos a hablar de esto. Vemos ahí en el capítulo 1, hermanos, en el capítulo 1 vemos en el versículo 6 que dice, el anciano déjeme decirle que él le dio muchos consejos, tanto en su organización de buscar las personas que lo iban a ayudar. Primero uno llega a un lugar y uno tiene que ser un equipo de trabajo, orientarse, planificar, coordinar el orden. Y entonces, como dice ahí en el subtítulo, requisitos, Pablo le dice los requisitos para buscar ancianos y obispos. Bueno, en la iglesia actual sí podemos decir ancianos, ¿por qué no? Pero bueno, no propiamente pueden ser ancianos, pueden ser jóvenes, pero que tengan las condiciones apropiadas donde el testimonio diga que es un verdadero cristiano. ¿No es verdad? Entonces, y el que tenga en la iglesia, el que tenga un ministerio para nosotros que tenemos algún ministerio, para los diáconos, para cualquier responsabilidad, para el que limpie o el que organice allá atrás, es para todo, porque lo hacemos en el nombre de Dios. Y por lo tanto, tiene que tener condiciones como hijo de Dios. Ahí vemos que dice que el anciano, ya le dije en estos tiempos, de diácono, cualquier responsabilidad, él le dice, el anciano debe ser irreprochable, marido de una sola mujer. Claro. Yo les dije que voy a decir cosas que lo sabemos,
Pero bueno, como estamos viendo, no importa, como dice Andrés, lo repetimos. Y el que estuvo ayer aquí, pues quizás en lo que ya yo tenía preparado coincide, pero qué bueno, para la gloria de Dios. ¿No es verdad? Porque Dios, cuando nosotros nos encomendamos a Él y le decimos, Señor, dame lo que tú quieres, al menos yo lo hago, que yo exponga, dámelo para llevarlo acá, pero después quita o pon en el momento que estoy con mis hermanos para que tú seas quien ministres lo que yo voy a hablar. Y eso hay que hacerlo de esa manera. Entonces, dice, el anciano debe ser irreprochable, marido de una sola mujer. Y aquí habla, muy importante, que no estén acusados su familia de disolución. Enseguida, ¿qué pensamos cuando vemos la palabra disolución? No, bebida. Al contexto de la bebida. Pero no es bebida solo, es todo. Es también en lo que es la sexualidad. Por eso, disolución, y lo voy a leer, es el comportamiento desenfrenado, el exceso y falta de autocontrol en todo. Ahora, específicamente en el contexto, como te decía, del alcohol y de la inmoralidad sexual. Tenía que tener cuidado, eso era una preocupación que tenía Pablo. Tito busca hombres o mujeres, pero que sean verdaderos hijos de Dios. ¿No es verdad? Por eso es que le dice esto. Vemos ahí en el versículo 7. Dice, es necesario que el obispo sea irreprochable como administrador de Dios, a lo que habíamos hablado. ¿No es verdad? No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no amigo de contiendas, de problemas, no nada. Ayer se habló y se habla muchos domingos y en los cursos que tenemos. Es todo lo malo. Para estar preparados tenemos que definir bien. Por eso es que hay que estudiar el fruto del Espíritu. Y lo contrario es lo malo. Por lo tanto, no tenemos que decir, porque lo malo lo sabemos. Miren, nosotros tenemos en nuestra naturaleza lo malo. Busquemos lo bueno. Busquemos lo bueno. ¿Qué es lo importante? Para poder prepararnos, para seguir el camino alineado a Jesucristo y a nuestro Padre Celestial. Vemos aquí el versículo 10, dice, hay aún muchos, le dice Pablo, hay aún muchos obstinados. Voy a terminar y después voy a explicar. Habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Hermanos, obstinados. El pastor lo ha dicho, la definición muchas veces. Pero esta Reina Varela que yo tengo aquí es del 90, un poquito más avanzada. La que tenemos en la casa, la otra es la del 60. ¿Y qué palabra es? Contumaces. Que es lo mismo. Pero a mí me gusta porque esas son palabras que cuando estudiamos, tenemos. Yo sé que Dios quiere que yo lo haga. Porque una vez alguien allá en Cuba, pero ¿por qué tú le haces eso a la Biblia? Porque para marcarla, para poner cosas, y eso, para eso es la Biblia. Es el libro de estudio. No es para tenerlo en la sala. Ay, qué bonito. Ay, mira, tienes una Biblia. Y tal vez se llena de polvo y no la hojeas. Hay que tener cuidado en eso. Entonces, los contumaces son las personas que rehúsan a cumplir las leyes de Dios. Que no quieren obedecer esa autoridad divina. Eso es, por lo tanto, el que lo tenga de una palabra o la otra, es lo mismo.
Y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque ahí los obstinados son, y lo dice en algunos más de versículos más abajo, esos son los que nos embarcan. Esos son los que, si no estamos bien claros, si no somos dados al estudio de la palabra, nos enredan. Nos enredamos y perdemos. Eso es así. ¿Por qué? Porque ahora miren cómo está. Ahora cualquiera tiene en las redes, no, el pastor tal, y será verdad, bueno, yo no sé. Allá Dios, que sea él con Dios. Pero ahí hay que tener cuidado, como decía Andrés. ¿Cuántas cosas, si tú no sabes, se te meten aquí, en esta cajita, y después viene para acá y es una explosión? Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado en eso. Yo en eso, por eso, cuando yo a veces vuelvo, que sí lo hago, pero déjeme ver, Nomita, espérate, para, no vuelve, déjeme ver en algo que yo tengo dudas de lo que está diciendo. En eso hay que tener cuidado, hermanos. Y por eso es que el pastor dice, cuidado con estar oyendo a todo el que habla y usa, lo dice aquí Pablo, cuidado con el que usa el nombre de Dios para su fechoría, para tergiversar, para desbaratar. Aquí dice que casas, pero yo digo que no casas, iglesias en estos tiempos se han dividido, se han bloqueado totalmente. En Pinar del Río conozco una iglesia que se hizo 3. ¿Por qué? Por las cosas que el hombre inventa, por las doctrinas. Ahí es donde hay que tener cuidado, con las falsas doctrinas. Pero son falsas porque son inventos del hombre. ¿Para qué? Lo dice ahí, para conveniencia, para ganancia, para la manipulación. De esa manera poder hacer, lograr su objetivo. Y es verdad, a veces a mí me incomodaba que a veces me decían algunos amistades, me decían, no, muchacho, para la iglesia y dar dinero, eso es para los pastores. No, pero ¿por qué? Porque quizás determinados hombres fueron o son los culpables de que el mundo, no me gusta decir el mundo, de los que no están en los caminos de Dios, que los que no tienen a Dios en su corazón, tengan ese criterio. En eso también juega esa... Dan un mal testimonio. Entonces, ya, por eso es que tienen ese criterio. Seguimos. Vemos aquí, ya el 11 no lo voy a hablar porque es lo que hablan ahí, que muchos de estos obstinados, contumeces, o podemos llamar... los deformadores, vamos a decir, que echan a perder, dice aquí, las familias, las casas enteras. ¿Por qué? Por las ganancias, porque lo que ellos buscan. Y es lo que yo decía. Ya ese es, entonces, en este caso, el 11. Y qué importante el versículo 12, hermanos, qué importante, como aquí el 12 dice, uno de ellos, su propio profeta, ojo y oído, dice, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias. Mira cómo lo define ese profeta que era del siglo VI. Glotones ociosos. Fíjate, no separa, no veo coma ahí. Glotones ociosos, corrido. No hay una coma. Es decir, que además de ser glotones, son vagos. Fíjate, son dos en uno. Glotones ociosos. Pero cuando decimos glotones pensamos que es. No es. No es para ingerir. No, es para todo. Para todo. Hay quien es glotón, hay quien tiene, no sé, y quiere más. Y quiere más. No voy a poner ejemplos de artículos. Y quiere más. Y ahí es donde fallan. Y ahí es donde fracasan. Porque conozco
en Pinar del Río una familia que era miembro de la iglesia, que tenía, que se veían de padres cristianos, pero fueron a un negocio. Y después no iban a la iglesia porque no querían molestar a los huéspedes que tenían, a los extranjeros. Entonces, para que no se quejaran, dejaban calladito el cuarto oscuro para que estuvieran rendiditos los niños y no se despertaran y no los llevaban a la iglesia. Entonces, qué responsabilidad. Ahí sí es responsabilidad de los padres, porque eran niños. Y esa es la función de nosotros, los padres, guiar al menor, a los niños. Ya cuando sean mayores, bueno, ya eso es la cuenta tuya. Claro, seguimos hablándole y hablándole, porque para nosotros, nuestros hijos que sean viejos, son niños. Es así, cuando amamos y queremos a la familia. Y por eso sufrimos. Y yo me acordé cuando Andrés en una ocasión puso un ejemplo aquí de una familia que pusiste el ejemplo, que venía y que dejó de venir porque, bueno, Andrés, figúrate, negocio. Yo me acuerdo de eso. No hay que decir nombre. Y entonces, hermanos, ya hablé aquí entonces veamos el 14, importante. Dice, y no atiendan, fíjate, como Pablo dice, y no atiendan a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres. Bueno, ya hablamos algo anteriormente, que se apartan de la verdad. Cuidado con las fábulas. La fábula es lo opuesto a cómo Jesucristo enseñaba. ¿No es verdad? Las parábolas es lo opuesto, porque la parábola es la verdad, es real. Pero la fábula no. La fábula es una manera que tenían y que tienen todavía muchos hombres de enseñar, pero no es verdad. Y ahí es lo que decíamos ahorita, que ahí deforman el estudio que van a dar o la enseñanza. Ahí vienen las falsas doctrinas, que lo habíamos hablado. Un poco que tengo que volver porque coincide ahí después en lo que estoy leyendo. Vemos aquí también ahora el 16. Pero miren que el 15 también no lo tenía señalado. Pero el 15 podemos también leerlo. Todas las cosas son puras. ¿Para quiénes? Para los puros. Pero cuidado. Dice, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hay que tener cuidado. ¿No es verdad? Y entonces viene el 16 que sí lo di. Profesan conocer a Dios, a lo que habíamos hablado. Ponen a Dios en el medio. Que Dios se apiade con ellos y que puedan rectificar y ponerse a cuenta con Dios, porque eso es fatal. Es igual que ahora yo vaya a casa de Andrés y yo le diga a María Lina, de parte de Andrés, no sé, que me dé bla, 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 bla. Estoy usando el nombre de él, usándolo a él para mi fechoría, para hacer lo que no debe, no es lo correcto. Díganme ustedes entonces, Dios. ¿No es verdad? Hay que tener cuidado en eso. Y importante aquí en el 16, pero con los hechos lo niegan, porque el testimonio está por el piso, siendo abominables y rebeldes, reprobados. La palabra reprobado, si buscamos y leemos a Pablo, todo, como está esa palabra, hermanos. Porque reprobado, hermano, es lo contrario a ser o a estar clasificado como hijos de Dios.
a ser aprobados como hijos de Dios. Por eso es que hay que tener cuidado y pensar, no, por eso es que nos tenemos que preparar para después en ese día que va a venir y está cerca, no ser reprobado. No, tú no entras. Qué tristeza. Y ese es en el tiempo que yo digo del arrebatamiento. Cuánto lloro, cuánta gritería va a haber. Si cerramos los ojos, podemos concentrarnos. Como yo dije la una vez que puse el ejemplo de Noé. Cuando se reían, se burlaban. Yo me imagino cuántas ofensas. Pero él, callado, trabajando. Pero cuando cerró la puerta, qué gritería, no, ahí sí, qué desespero. Óigame, el agua subiendo, ¡ah! Eso es tremendo. Pero se quedaron y se perdieron. ¿No es verdad? Pues pongamos nuestra, como dice ese refrán, no de aquí, pongamos nuestra ropa en remojo. Tengamos cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Bien, vamos entonces al capítulo 2. Como dice, las enseñanzas de la sana doctrina, es lo que estamos hablando. Pero bueno, yo hablo, pero me gusta leer, para que vean que no soy yo. Lo que yo hablo es de Dios. Y no vaya a ser que me equivoque. Y ahí sí tengo temblor. Ese temblor que decía Andrés es el que yo tengo. No es por miedo, porque yo sé que Dios me sustenta. Es porque el temor de no cometer un error y quizás se vaya con una idea que no es la real. Es por eso. Dice, yo marqué en el capítulo 2 del 6 al 14, pero en realidad quiero el 6, el 10 y el 14, no los voy a aburrir mucho. Dice, pero bueno, miren, el 1 dice, pero tú, le dice a Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No estés inventando, di lo que es, cuidado. Y muy importante, que si dice sana doctrina es porque hay otra doctrina. Por eso, claro, por eso es la sana doctrina, porque cuántas desde aquellos tiempos ya existían. Y ahora, mucho más. Esto de esta isla donde Tito trabajó, eso no es ni la chancleta de lo que hay hoy en la tierra. ¿Por qué? Porque todo va agudizándose. Todo ha ido en aumento. Si fuera para el bien, pero es para el mal. Qué lástima, pero es así. Y entonces, por eso es que es bueno obtener y prepararnos para el galardón. Eso es importante. Entonces, seguimos. Ay, me desvié. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Mucha paciencia. Digo, yo no sé ustedes, pero yo no tengo paciencia. Aquí me dice, oye, Julio, me dice, oye, estás así. No, es que yo soy así. Esa paciencia hay que pedirla a Dios. En todo hay que pedir paciencia. Y como también a las ancianas, que enseñen, saber enseñar a la juventud. Muy importante. Vemos ahí, aquí en el 6 que dice, exhorta, mira cómo le dice Pablo, exhorta a sí mismo a los jóvenes. Mira cuántos consejos, ancianos, a hombres de Dios, a mujeres que van a trabajar, prepáralos, escógelos. Y a los jóvenes, porque los jóvenes es la cantera de la obra de Dios aquí en la tierra. A los jóvenes a que sean prudentes. Preséntate tú con todo, preséntate como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Mira cuántas cosas tenemos que tener, pero somos todos, porque en un momento determinado todos podemos dar un consejo.
si se nos pide, y tiene que ser un consejo, pero bien respaldado. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no hable. Porque acuérdense que están al acecho para ver en lo que se falla. Pero no crean que es con los que están afuera y con los que estamos adentro también. Tengamos cuidado. Es para todos. Vemos aquí el 10. Que no roben, sino que se muestren fieles en todo, para que en todo adornen volvemos la doctrina de Dios nuestro Salvador. El 11 dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad, y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza cuando Jesús llegue a nosotros, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y de ¿quién? Y Salvador Jesucristo, a lo que hablamos. Vamos al 14 y dice: Él se dio a sí mismo por nosotros. No podemos desaprovechar esa única oportunidad que tenemos en la tierra. No podemos, si Dios se despojó de su Hijo, ¿cómo nosotros son nuestros hijos aquí en la tierra? Para nosotros los padres, dime tú para Él. Si Él se desprendió para que Jesucristo viniera, se entregó a sí mismo y hoy la tumba está vacía, ¿para qué? Y fue a la presencia de Dios para que nosotros hagamos y nos alineemos a Él, porque lo repetimos y hay que volver. Él es el camino, la verdad y la vida. Y lo que en los procesos que Él tuvo desde que comenzó su obra, esa es la que nosotros tenemos que llevar. Y es la que tenemos que luchar. Por eso es que tenemos que pedirle, pero accionar nosotros. Vemos aquí por eso es que él dice aquí en el 15: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, porque si de verdad Él exhorta y Él hace lo correcto, todo va a ser un triunfo, porque Dios iba a estar con Él y va a estar con nosotros. Vamos al capítulo 3. Es verdad que son 3 capítulos, pero qué intenso es este libro, porque esta carta lo resumió cómo debemos o cómo no debemos, cómo tenemos que ser como hijos de Dios. Y le pido perdón a Dios, no sé ustedes, pero yo, porque cuántas cosas no dejo de hacer, cuántas cosas tengo que cada día decirle: perdóname, Señor. Y cuando creo que está bien, por un lado, como dije ahorita, pero ese es el caminar de nosotros, los cristianos. Tiene que ser así. Pero al final, Dios nos va a dar esa gran satisfacción de estar con Él y con su Hijo Jesucristo. Dice el capítulo 3, del 1 al 3, quiero leer: recuérdales, ya eso es, justificados por gracia, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Fíjense si aquí esta carta fue potente,
Para mí fue como un resumen de todo lo de Pablo. Muchas cosas se repiten en las otras, pero es aquí, para mí es concentrado. Porque hay que obedecer a los gobernantes. Pero cuidado, obedecer a los gobernantes no en todo. Porque si el gobierno establece como hombre alguna medida que va contra nuestro Padre Celestial, stop. No se puede obedecer. Porque saben que aquí en este tesoro habla mucho de hombres que por ser firmes en los principios de Dios les costó la vida. ¿No es verdad? Pues hay que estar preparado para eso también, porque eso va a venir. Quizás no estemos nosotros, quizás sí, eso solo lo sabe Dios, pero tenemos que estar preparados. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Pero fíjense, que estén dispuestos a toda buena obra. Como dice Andrés, la otra parte es importante. Es decir, que lo malo no puede ser. Porque entonces nosotros vamos a seguir y vamos a seguir a esa maldad del hombre y vamos a caer nosotros también en ese juicio. Que a nadie difamen, que no sean amigos de contiendas, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con toda la humanidad. Si nosotros analizamos todo lo que dice esta carta, por lo que yo les decía ahorita, todo es el fruto del Espíritu. Y lo otro hay que desecharlo, porque va en contra de la vida que dice la palabra, vida y vida en abundancia. Es decir, que va a ser una vida corta y no vamos a continuarla con nuestro Padre Celestial. El 3, qué importante, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, éramos malos, seguimos siendo malos, pero estamos en un proceso que es largo, que es lento, pero estamos trabajando con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, de ir subsanando. Y si pedimos perdón de corazón y no volver atrás. Si miran atrás, no es porque haya duda. Que miremos atrás no quiere decir que estamos como un cachuchimbé. No, si miramos atrás es para decir gloria a Dios, porque vamos por el camino correcto, porque no quiero volver atrás, porque ya eso pasó y lo pasado, pasado está. Es ahora